creo que ahora sí podemos empezar. Saludos también a todos los que están siguiendo la sesión desde casa en el día de hoy. Y comienzo, como decía, con un pequeño homenaje que voy a ser muy breve. Después proyectaremos un vídeo que ha sido realizado por una fundación catarí, Caravan Earth, con la colaboración de Irene, aquí presente también con nosotros, y otro pilar muy importante también de las actividades de la Fundación. Y aprovecho también, por si ve también esta presentación, para agradecer a Gana Ostapenko, que es la persona que ha hecho el vídeo también con la Fundación Caravan Earth, y a Fajada Latilla, que es la persona que lo encarga, la persona que dirige esta fundación catarí. Bien, traía alguna imagen. No sé si conseguiré. Que está apagado. O sea, que tenía sentido. Bien, nuestra relación con Leon Krier comienza con, creo que se mencionó el otro día, lo mencionaste tú, Leopoldo, comienza con una entrevista muy bonita que tuvimos en el año 2010 para una revista que hacíamos en la Escuela de Arquitectura de Madrid, un amigo, David Rivera, y yo, también compañero del Departamento de Composición Arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, que se llamaba Teatro Marítimo. Esta revista tuvo 10 números de 2010 a 2020 y terminó. Las revistas son demandan mucho trabajo y necesitan también apoyo, y en el caso de Teatro Marítimo el apoyo era complicado siempre de obtener y finalmente pues la revista terminó. En esa revista siempre incluía una entrevista y el primer número de la revista incluyó la entrevista con León, que fue una entrevista que tuvo lugar en el Hotel Palace en Madrid, y quedamos con él temprano para desayunar, si no recuerdo mal, y comimos juntos, pasamos toda la tarde juntos. Fue una conversación de un día completo, con lo cual luego teníamos muchísimo material. Una conversación muy bonita que incluso después pasó también a formar parte de la edición española de la Arquitectura de la Comunidad, cuando la editorial Reverté hizo una editorial ampliada y actualizada de Architecture of Community. Incluyó también un apartadito con esta entrevista con León. Ese libro lo recomiendo a todos, es una referencia muy importante que recoge muchas de las ideas que tratamos también de promover y difundir a través de nuestras actividades. Se llama La Arquitectura de la Comunidad y tiene un subtítulo que también me parece que es bastante significativo, que dice La modernidad tradicional y la ecología del urbanismo. A raíz de esa entrevista, que bueno, todo esto fue paradójicamente, el contacto con Irene y con León, recuerdo que fue en una conferencia que daba León, organizada por una fundación de un antiguo fabricante de coches, la Fundación Barreiros, y era sobre ciudades donde la gente no necesitara el coche para su día a día, curiosamente. Y fue allí donde nos conocimos y donde bueno, pues quedamos para hacer esta primera entrevista. Bueno, como se mencionó, Rafael Manzano fue hallado por Leon Krier, y digo hallado porque no mucha gente conocía el trabajo de Rafael Manzano, sobre todo a nivel internacional. Y León propuso a Rafael para el premio Richard Driehaus. Rafael fue el primer y único hasta la fecha ganador del premio Richard Driehaus Internacional en Chicago. Y a raíz de esto, como también se comentó, Richard Driehaus quiso honrar a Rafael creando un premio en España con su nombre. Fue en ese momento cuando, pues a raíz de esta relación que habíamos tenido, de esta entrevista y de invitaciones que habíamos hecho a León a hablar en la Escuela de Arquitectura de Madrid, fue León quien recomendó que me hiciera cargo de organizar aquello, de organizar unas conferencias en la Escuela de Arquitectura, de que básicamente que el premio estuviera acompañado de una labor continuada y no fuera simplemente un evento descontextualizado que la gente pudiera no entender por no comprender el marco, sobre todo teórico, y el marco práctico en el cual se estaba tratando de celebrar la arquitectura de arquitectos
tan estupendos como el que ganó ese primer año, que era Leopoldo, que hoy preside nuestra fundación, o como los que vendrían en los años sucesivos, muchos de los cuales afortunadamente tenemos aquí presentes. Aquí está León Crier firmando una cosa muy bonita que tienen en la Escuela de Arquitectura nuestra, que hay un libro de dibujos de los visitantes ilustres, digamos, a la escuela. Siempre les piden que hagan un dibujito con una dedicatoria a la Escuela de Arquitectura. Y me gusta mucho esta foto porque León dibujó una casita, como dibujaría casi, ¿no?, el ideograma de una casita que dibujaría cualquier persona que no haya pasado por una escuela de arquitectura. Y creo que me parece también muy significativo de las ideas de León, ¿no? Esto de esa arquitectura, vamos a decir, no afectada por la educación arquitectónica, sino partiendo de la sencillez del habitar humano, de la tradición del habitar humano. Traía también esta foto porque, bueno, ya buscando, pues me pareció muy bonita por los presentes en ella. Están aquí, pues, mucha gente que ahora ya nos falta, 3 de ellos, y Rafael Manzano, que afortunadamente, como él decía, ayer resucitó aquí con nosotros. Y ahí estoy yo también hace unos años. Y aparece Luis Maldonado, que era entonces director de nuestra Escuela de Arquitectura y quien recibió a León Crier en una escuela que en aquel momento todavía, por parte del profesorado, vamos a decir, más senior, tenía ciertas reticencias hacia estas cuestiones por parecerles que escapaban del tipo de arquitectura que se estaba enseñando en aquel momento. He de decir que felizmente esto ya no es así, han cambiado mucho las cosas, ese modernismo o esa defensa de la modernidad como algo opuesto a otros tipos de arquitectura creo que ya ha pasado un poco a la historia y afortunadamente ahora hay una mentalidad, diría, más abierta en las escuelas o empieza a serlo. Y estas cosas ya no son polémicas, pero el primer año que tuvimos una conferencia de León, recuerdo que hice un póster con un dibujo suyo que muchos conocerán, que aparece una casa que pone siglo I, luego aparece otra casita que pone, bueno, va a pasar como distintos años y la casita siempre es igual, luego aparece una especie de ideograma de la Villa Saboya de Le Corbusier diciendo siglo XX, ¿no? Y cómo se supera y aparece luego otra vez una casita como había sido siempre, ¿no? Como si se hubiera superado esa especie de, vamos a decir, experimentación transitoria, ¿no? Y ese dibujo me pidieron que lo retirara, que no lo pusiera en la escuela porque parecía como demasiado polémico, ¿no? Y yo lo hice por no crear confusión tampoco, pero eso hoy no habría pasado, ya digo. Y eso en gran medida ha sido gracias a todas estas actividades que llevamos haciendo bastante tiempo y que han normalizado algunas cosas que parecía que en aquel momento parecían, vamos a decir, como antisistema prácticamente, y ahora se entiende, bueno, pues que es una parte más de la arquitectura, que hay mucha gente trabajando de esta manera y que no es ningún problema, sino que es muy enriquecedor para el debate general. Bien, entre las muchas aportaciones de León al trabajo que hemos hecho, diría que la más importante es que siempre ha sido un explorador y un investigador de quién estaba haciendo buen trabajo por todas partes, tratando de difundirlo de una forma generosa. Yo creo que la generosidad es lo que mejor describe a León en esa búsqueda del buen trabajo. Realmente lo más normal que ocurriera todos los años es que León me escribiera un email o me llamara y me dijera, pues he encontrado el trabajo de tal persona, tienes que ir a verlo y a conocerlo y a investigar más porque esta persona podría ser un buen candidato para el premio, ¿no? Y esto nos pasó, por ejemplo, con Donald Gray, con Juan Luis Camacho aquí presente, ¿no? Que bueno, son trabajos que pues León encontraba y pues me decía, bueno, investiga más o ve a visitarlo, mira a ver si encuentras más información. En el caso de Donald Gray recuerdo que fui allá a la Alpujarra a conocerle y yo me quedé fascinado cuando vi todo aquello, pero yo no sabía de Donald Gray hasta ese momento. Y bueno, gracias a eso pues pudimos también animarle a que fuera candidato para el premio, porque bueno, pues no es tan fácil encontrar a las personas que están haciendo ese buen trabajo. Pues Fernando está velando por Écija, pero
no es tan fácil que los que no estamos en Écija sepamos que Fernando está velando por Écija. Alguien te lo tiene que contar, ¿no? Y para descubrir ese trabajo pues siempre es complicado, que por cierto a León le encantaba Écija y le encantó la ciudad. Cuando vinisteis Irene y tú aquí a la ciudad, ¿no? Que esta ciudad tan torreada, que él también tenía esta idea de cómo las torres son lo que da identidad a una ciudad, lo que te permite reconocer con facilidad una ciudad. Y Écija viene sobrada en este sentido, ¿no? Tiene una imagen muy clara gracias a toda esa secuencia de hitos visuales. Y eso mismo que he dicho para los premios también pasa para muchas otras cosas, ¿no? A lo mejor pues me enviaba un proyecto, que esto os animo a todos a hacerlo, ¿no? Cuando veáis un proyecto muy bonito no dejéis de informarnos, de escribirnos, porque pues quizá lo podamos difundir o podríamos publicarlo. No dejéis de hacerlo, vamos. Él pues me mandaba muchas veces, ¿no? Pues mira, he visto este trabajo, o me ha llegado información de esto, o mira a ver si puedes encontrar el contacto de esta persona que está haciendo pues unos proyectos interesantes, me han comentado en tal sitio o en tal otro, y a veces era posible encontrar esa información y a veces no. Y bueno, pues gracias a esa relación de León Irene con España y con las distintas regiones españolas a través de vuestros viajes, ¿no? por el país y vuestra presencia también en Mallorca, pues creo que han tenido una influencia muy positiva en el debate arquitectónico español, y creo que es una parte esencial de lo que hemos desarrollado desde la Fundación. Bueno, esto es una foto de un viaje que hicimos en el 17, esto es en Sineu, en concreto, en Mallorca. Y nada más, no quería tampoco extenderme mucho con esto, y por eso creo que para lo que son ideas de León, creo que esa última entrevista que él hizo para esta Fundación Qatarí resume muy bien algunas de sus ideas, y además que aparece muy bien ilustrada con dibujos suyos, que será mejor mostrar directamente en el vídeo. Bueno, simplemente agradecer a León en nombre de todos los miembros de la Fundación y de todo el patronato, pues todo lo que ha hecho por el trabajo que hacemos y todo lo que ha hecho por las tradiciones arquitectónicas ibéricas, y bueno, pues que le vamos a echar de menos, pero seguiremos trabajando por el mismo camino, espero que por muchos años. Gracias, León. En el 24 León visitó la granja Genat Salam. Lo que sigue es una entrevista grabada con este arquitecto de tanto renombre. De un planificador urbano, León Krier. I grew up in Crecí en Luxembourg City. Luxemburgo, capital. My father was a craftsman. Mi padre working for the bishop and the trabajaba priests, para el and obispado, also common era artesano, humans. My mother was a pianist, gente normal. and we lived in a Y beautiful vivimos city. en una ciudad Luxembourg preciosa, was an incredible Luxemburgo, que era masterpiece una obra maestra of de architecture arquitectura and planning. Luxembourg is y divided de by the ordenación canyons. We urbana. lived on Está a dividida boulevard, por beautiful. grandes It's a cañones, spectacle entonces every es un day. espectáculo que cada And día my podemos father ver en was el not an paseo architect. principal. Mi I mean, padre he, no era arquitecto, era simplemente was nothing. artesano. But he always Pero filmed siempre and tomaba photographed, fotografías y filmaba. sunsets over the skyline Por of the ejemplo, el city. ocaso del sol de día, el When crepúsculo. we traveled, Y they cuando always took viajamos, us to beautiful siempre fuimos a sitios places. preciosos. And when I go now to Venice, Cuando voy ahora a I Venecia, have exactly the same feeling. siento lo mismo of que sentí cuando fui por the primera same vez. La misma impression impresión of de gozo really, enjoyment, visual, as I auténtico. had when I was Igual, child of como si 6, tuviera 6 años, going to igual, Venice and exactamente igual. Florence and so on. Cuando fui entonces a Venecia, So aquí it is tienen something because diapositivas. it's universal language.
La arquitectura It es un speaks to idioma the eye, universal. the proportion, Habla de and la also to the proporción heart. al ojo y también Doesn't need entonces al translation. corazón. No hace There is falta no traducirlo. No hay ningún philosophic tipo or de temperamental filosofía contradiction o contradicción between peasant fundamental building entre lo que and fabrican, lo que hace monarchical una choza y castles entonces or los grandes palaces. palacios y castillos o una choza Because the en el prince campo. admires Porque el the príncipe simplicity admira of entonces the la stable, simplicidad del and, establo the peasant y el campesino loves the beauty of admira la when he belleza has camera, de esta takes a con picture esa cámara not of the entonces y toma stable, una but of the fotografía no palace. de las So caballerizas there is this sino common del language palacio. Es un around the lenguaje world, común en todo el mundo, which was la arquitectura, incredibly well established, that muy the beauty firmemente of asentada. structure La belleza de la estructura unifies entonces mankind. unifica al ser humano, a la humanidad. Luxembourg had been badly hit. Luxemburgo The fue part muy of the destruida country por la by the guerra, en la Battle of batalla the de las Bulge, Ardenas. the last battle of La última the batalla de los Nazis, nazis, batalla hit de the las town and Ardenas, was destruyó stopped. entonces And la ciudad, one of sobre todo una de las our most beautiful ciudades más towns, bonitas, Echternach, Echternach, en was Luxemburgo, destroyed fue by the destruida por la American artillería artillery. norteamericana. And while we grew up, this town was rebuilt. Y cuando yo By crecía estaban 1953, reconstruyendo entonces la ciudad. En el 53 hicieron una basílica enorme que seguramente cuando se paseabas por el paseo veías como entonces se levantaba el edificio. La ciudad se hizo aún más bonita de lo que había sido antes, más bonita. Me fui de la universidad porque no me enseñaban nada. Se trabajaba para ser un arquitecto importante. Y James Stirling hizo un edificio impresionante. Fue una declaración paradigmática de la relación que existe entre la forma y el tipo. Una universidad entonces que tenía laboratorios, oficinas, laboratorios, talleres experimentales, y cada parte entonces del edificio era legible y lo entendías de sopetón. No hacía falta meterse en debates, ni mucho menos. Sí pensó esta persona que todo Stirling todo era especial. Con lo cual yo aprendí entonces que el mejor arquitecto y el más respetado no sabía nada de arquitectura. Y por eso he vivido en varios países, pero vuelvo regularmente, periódicamente a Luxemburgo y me informan de lo que pasa allí. Y cada semana en todos los periódicos hay una foto de un edificio precioso, árbol precioso, río o muro, que lamentablemente hubo que sacrificarlo en nombre del progreso, porque no paramos el progreso, se dice, y sacrificamos lo mejor que tenemos. Pero lo peor fue cuando viví en Berlín. Hubo un periódico que dijo, ¿parque o parking? Eso fue lo peor que he visto. La ciudad... Están transformando entonces el centro de la ciudad en un centro de negocios, un centro para las oficinas. La gente, por supuesto, no vivían allí, simplemente vivían fuera de la ciudad. Querían cortar los árboles de un parque precioso para hacer esto y hacer las oficinas y reemplazar las murallas de la ciudad. Destruido. Y lo hizo entonces un proyectista muy famoso de jardines francés. Reemplazado y hacer entonces un aparcamiento de coches con diferentes niveles. El parque se remontaba a 1850. En el primer artículo entonces critiqué el urbanismo contemporáneo y lo que había que hacer. Así entonces descubrí, debido a este filósofo, que los planes urbanos de zonificación destruye a las ciudades. La zonificación destruye a las ciudades, porque las ciudades son... La definición más corta es el agrupamiento de entidades con intereses propios que se necesitan mutuamente. Se necesitan mutuamente y en estrecho contacto para que diariamente puedan entonces aprovecharse unas de otras. Históricamente ha sido siempre así. Vean lo que pone aquí. La ciudad americana, la europea. Primero la europea, vean aquí. Así se contempla. Preindustrial. Aquí tenemos la ciudad, el campo, antitético, la antítesis. Conceptos de este tipo. La ciudad es un lugar de privilegios, derechos civiles, etc. La ciudad norteamericana, ex omnibus unus, de muchos uno. La medida de una aglomeración, la flecha de abajo. La ciudad y el campo, que se fusionan idealmente. La ciudad es un lugar de condena, pero es necesaria para la supervivencia. Y me dije entonces, lo más importante es acabar con la zonificación. Es la ley, me dijeron. Entonces la ley se equivoca. Hace falta anularla, cancelarla. Hace falta acabar con este instrumento que destruye las ciudades, la zonificación. Y por eso
me di cuenta que el ser crítico no basta. Antes estudiaba y yo publiqué en ese momento algunos proyectos y me presenté a varios concursos antes de ser crítico. Y rápidamente, en 3 meses, me hice famoso. Tuve artículos en 10 diferentes revistas. Sterling me enseñó cómo publicar. Sterling. Seleccionar entonces el texto, que sean entonces imágenes que impacten, que te atrapen, y el discurso arquitectónico y nada. Y yo, entonces, las personas que invité para que enseñaran a mis estudiantes no sirvieron para nada entonces. Y no enseñaba nada. Me di cuenta entonces que hacía falta enseñarme a mí mismo cómo enseñar. Y en un par de años hice una teoría de la arquitectura y de urbanismo, que es muy coherente, que en el fondo es el sistema antiguo, de la antigüedad, y que podemos entonces verlo cuando vamos a París o a Florencia. El sistema antiguo: ciudad parásito, ciudad sin barrios externos, suburbios, ciudad con barrios externos sin ciudad, ciudades dentro de la ciudad, res pública, monumentos sin calles o plazas, res económica, calles y plazas sin monumentos. Civitas, la ciudad, la auténtica ciudad. Ahí están todas. Publiqué entonces en bastantes sitios. Hice también... tuve en aquel momento... Tuve mucho contacto con Maurice Culot, director entonces de la Combre, una escuela de arquitectura en Bruselas. Una importante. Y hicimos proyectos en contra de lo que estaban queriendo hacer con Bruselas. Los grandes bloques de edificios destruyeron la ciudad. Y torres feísimas, por otra parte. Los estudiantes hicieron contraproyectos sobre cómo con la misma masa de edificios en Bruselas podríamos modularlo para que la ciudad no quedara destruida. Y es un asunto muy politizado en aquel momento, porque empezó entonces a interferir con la política de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y la escuela de la Cambre la cerraron porque el ministro estaba en contra, y entonces creamos la Escuela de Reconstrucción de la Ciudad Europea. Se hizo bastante famoso, hicimos artículos, aquí tienen un libro, y precisamente eran gente que no tenía ningún tipo de apoyo o sostén del ministerio, y tuvimos que cerrarla también. Eran gente sin rostro. Al final, en aquel momento, tuve grandes proyectos en Francia. Gané algunos premios y gané dinero, y Jean Nouvel fue el primer promotor mío, yo y su mujer. Me dieron un trabajo enorme para entonces, en una nueva ciudad, en la escuela de Saint-Quentin. Nos llegamos y dije, no quiero construir, porque yo solamente soy arquitecto o arquitectura. No, soy un arquitecto porque solo puedo hacer arquitectura y porque no construyo. Y un arquitecto con lo cual yo no construyo. Y me negué a esta idea. La situación de la ciudad, de la construcción está corrompida, tan corrompida que si uno se mete en ese sistema, te corrompen a ti, si te pones a construir. Pasaron 10 años, me ocupé de los edificios y tengo 30 años de experiencia en construir, y creo que tuve razón. El único edificio del que me enorgullezco es la casa que me construí en Florida y que yo diseñé como yo lo quería. El único del que me siento orgulloso.
Mis abuelos eran fantásticos, una gente encantadora, con mucho sentido del arte, muy artista. Mi abuelo había trabajado con los ferrocarriles del país, en todo el país, en Luxemburgo, y tenía mucho tiempo libre y pintaba y se dedicaba a la jardinería. Y me dijo a mí, a mi hermano, me alentó, y también a mis hermanas, que dibujáramos, no diciéndonos que lo hiciéramos, sino porque él lo hacía y lo imitamos. Así aprendí a dibujar. A través del modernismo, la arquitectura se convirtió en algo ideologizado, con mucha ideología, una especie de idiotez a través de una concepción infantil del progreso. Porque hemos progresado más, decían, no podemos volver atrás. Pero si hacemos esto, no podemos hablar entonces, porque la abuela dijo, todo pertenece al pasado y no queremos volver al pasado de la abuela, valga el símil. Y si hacemos esto, no podemos comunicar, no podemos construir como Dios manda, etcétera, etcétera. Y no podemos tomar medidas inteligentes, porque el pasado no es la vía a seguir, alguien dijo. Resumiendo, la arquitectura tradicional y la construcción tradicional son estructuras con materiales naturales de construcción. Utilizar entonces materiales originales que crean entonces una especie de tradición constructiva y tectónica en la cual un error es autodestructivo. Mientras que con materiales sintéticos son materiales líquidos que sean entonces cualquier. Por ejemplo, hormigón, etcétera, etcétera. Podemos moldearlos e incluso ponerlos patas arriba y decir, funciona, es bonito. Estos materiales líquidos no nos enseñan cómo construir, mientras que el ladrillo sí. Louis Kahn es famoso por decir que el ladrillo quiere ser un arco. El ladrillo quiere ser un arco. Así se hacen arcos y se hacen muros a partir del sencillo ladrillo. Y en cambio, los líquidos entonces son totalmente diferentes. Es una especie de entretenimiento. Se rebaja la potencia artística y prácticamente es incomprensible lo que sale de ahí. Un edificio vernáculo se define por entonces el tamaño que contiene una mano, el ladrillo así entonces, o bien la piedra es lo que uno pueda llevar encima, así se define. Para volver a la construcción tradicional, urbanismo tradicional, eso es algo mucho más serio, porque el modernismo, en cuanto a planificación urbana y ciudades reconstruidas, en vez de ser considerados como entonces un complejo de interés recíproco que se necesita jurídicamente, se localizan de forma diferente las casas, la industria, las fábricas, los almacenes, las tiendas, y se extienden en grandes zonas geográficas. Si, por ejemplo, si sacamos el uso entonces de combustibles fósiles, el sistema se acabó. No se trata entonces grandes zonas geográficas sin ninguna función, y por ese motivo es importante reconstruir la ciudad como un modelo entonces que no sea un lugar para vivir, sino simplemente una colección de intereses mutuos que se benefician ante sí y que se unan, porque no pueden vivir de otra forma, nos necesitamos mutuamente, y la ciudad entonces tiene un interés propio urbano vinculado al país y también y al campo, que tiene su propio interés propio. Todos se necesitan mutuamente y juntos de una forma armónica redunda en beneficio de todos. Este es el proyecto Atlantis. El problema es que con la humanidad es que la inteligencia es una calidad fragmentaria. Cada humano es inteligente para algo, pero no para todos. Y también son muy estúpidos en muchas otras cosas. Ojo, por ese motivo nos necesitamos mutuamente para complementarnos. Por ejemplo, la ciudad que construí en Guatemala, la capital de Guatemala, hizo falta convencer a la familia propietaria del terreno
y también a los constructores y a las empresas. No queremos hacer comunidades cerradas. Esto divide a la gente, es tóxico, es una forma tóxica de construir ciudades. Milita en contra, va a enfrentar diferentes clases entre sí, llevando una violencia inaudita. Esto fue en 2003. No queremos cerrarla. Aceptaron esto los propietarios y construyeron un barrio, aquí lo tienen ustedes, que es la parte más bonita de la ciudad seguramente. Somos las mismas criaturas humanas, nos necesitamos mutuamente para hacer un lenguaje colectivo que hablamos todos, para hacer edificios preciosos y al mismo tiempo crear belleza que nos permite admirarnos mutuamente. Y para que el poder sea respetado hace falta entre Estocolmo y Roma y París y España. Isfahán es común. Ellos también construyen en Irán ciudades que nos permiten entonces admirar a los persas, y los persas también nos admiran a nosotros mutuamente. Los niños, ¿os acordáis? Cuando fuimos a Suiza, veíamos con mis padres en coche, veíamos Francia, qué lugar más feo. Luxemburgo, en cambio, es una ciudad preciosa y muy agradable. Es la responsabilidad, y por eso sabemos que cuando Bertrand Russell en el Tribunal de Estocolmo, el Tribunal Russell condenó a los americanos por bombardear Vietnam, tuvimos el Tribunal también de Bruselas que condenaban a los arquitectos por lo que estaban haciendo. El castigo más severo, el castigo más fuerte, era condenar a los arquitectos para que vivieran en los edificios que ellos habían construido. Parece injusto. Publiqué entonces una serie de artículos que se llamaron Virtud Pública y Vicio Público. ¿Dónde viven los modernistas? ¿Qué construyen? ¿Y dónde se jubilan? Includo Sterling, Robertson, Foster, a todos. Viven en edificios, todos estos edificios clásicos. Es difícil imaginar que toda la profesión en todo el mundo va por la senda equivocada. Todo el planeta lleva mal por la senda equivocada ya varios siglos. Somos la primera generación. Hay muchos en diferentes países que hacen lo mismo. Abul Hasid o Hassan Fahid o bien Stravadandu en Tailandia. En cada país hay gente que se oponen a esto. Está en todas partes, pero no les publican, no los conocen, porque la profesión nos atacaba. Y somos la primera generación que se atreve a decir hay un error, hace falta cambiar de vía de dirección, reconstruir las ciudades europeas, no solamente física, pero también mentalmente, porque hubo un sistema que ya ha muerto, ya ha fenecido, y no tenemos que construir ciudades entonces muertas, que son un desperdicio, una pérdida de recursos. Ha habido mucha gente que viene y que querían hacer esto, pero carecían de instrumentos para poder hablar. Y ahora, hablando del Ayuntamiento de Luxemburgo, hubo una ampliación de la ciudad en 1900 que fue impresionante. Y era un país riquísimo debido al acero en aquel momento. Nunca lo vemos, pero son a 20 kilómetros detrás de las colinas de la ciudad. Entonces, cada noche el cielo estaba lleno de rojo porque eran los altos hornos, estaban de color rojo. Vivíamos entonces en un país, por supuesto, y se llamaba el Buen País. El Buen País, la buena región, con ciudades y pueblos y árboles preciosos. Esta riqueza del acero permitió hacer una gran ampliación de Luxemburgo. Tenemos a Antoine Luja, que era precisamente el impulsor de esta idea, amigo del primer ministro, y él le encargó al primer ministro esta ampliación. Hicieron entonces a un alemán muy conocido que hicieran el plan de ampliación de la ciudad, y también lo encargó a los mejores arquitectos en París, en Colonia, donde estuvieran para construir, porque era una ciudad nueva, fantástica, junto a la ciudad histórica, con el puente más bonito del mundo. 60 metros y un radio de 65 metros de un arco, el puente de piedra más grande del mundo. Y ahí crecí yo, en esa ciudad, ahí crecí yo. Y me preguntaba, ¿cómo es posible? Hubo un solo arquitecto, amigo del primer ministro, y él entonces encargó esto a otros arquitectos.
tenía entonces los planes de París que le llegaban, iba el primer ministro, los firmaba y se ponían a construir. En aquel momento había una pequeña administración de edificios, prácticamente no había reglamentación, no había oficinas, no había códigos de tal, códigos de cual, no, simplemente nada. Eran 3 o 4 personas y los arquitectos que construyeron esta ciudad preciosa. Ahora hace falta el rey de Inglaterra. Para hacer entonces una ciudad tardan 30 años y lo podían haber hecho en unos pocos meses sin ningún tipo de administración o burocracia. En el pasado, digamos, en 1810 un arquitecto, he visto un ejemplo precioso en Burdeos, con 3 planos simplemente. Aquí tienen en Burdeos. Porque los artesanos sabían cómo interpretar esto y crearlo en un tejido sólido. No hace falta que nos lleguen a colocar entonces la tubería o la cañería, y si algo pasa durante 10 años hace falta ponerlo todo patas arriba, y el arquitecto se hace entonces un esclavo de esta administración ridícula, absurda. Esto hace falta reformarlo urgentemente. Creo que la arquitectura y el urbanismo son los empleos, los trabajos más fascinantes que hay en el mundo, las ocupaciones. Comparado quizás a la música, a lo mejor, o escribir música. Es increíble, entonces. Creamos lugares que conocemos y es fascinante porque son lugares donde la gente va a vivir. Y decidimos cómo la gente va a vivir, o bien o mal viven entonces en una ciudad o en una ciudad mal planificada. Depende del diseño. Y por eso es tan importante lo que hacemos. Cuando nos enseñan la arquitectura real, auténtica, y descubrimos que uno tiene talento y su capacidad, uno puede entonces crecer, impulsarse. No se para entonces. Aunque uno tenga 65 años, no para. Yo tengo 77 años y continúo, no me jubilo. Y lo haré hasta el final. Es un trabajo fantástico. El objetivo de un arquitecto es construir y mantener su tierra. Un mundo de paisajes preciosos, ciudades espléndidas, que llevamos en nuestros corazones y siempre soñaremos, añoraremos esto, para ser entonces orgullosos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gracias a Irene Cría por las ilustraciones que nos ha dado y los archivos utilizados en esta película.